El nudo de la corbata me cortaba la respiración. Hacía años que no usaba un traje para pedir trabajo, y la tela barata se sentía como una lija contra mi piel. Conducía hacia el centro, repasando en mi cabeza las mentiras que iba a contar. No podía decirles que mi propia empresa se hundía, porque yo había pasado el último año mirando al techo en lugar de a los números. No. Yo era un consultor experimentado buscando nuevos desafíos. El sabor amargo de la farsa me revolvía el estómago. Mi móvil vibró en el soporte del salpicadero. Era Felicity. Dudé un segundo. Sus llamadas últimamente eran como caminar sobre cristales rotos. Deslicé el dedo y puse el manos libres. Hola, dije, intentando que mi voz sonara segura, como la del hombre con el que se casó, no como este impostor que iba a suplicar por un puesto de nivel medio. Tenemos que hablar, dijo. Su tono era tranquilo, ensayado. Era el tono que usaba cuando había tomado una decisión y solo me la estaba comunicando. He estado pensando mucho, continuó, mientras yo apretaba el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Necesito mi espacio. Un poco de libertad para encontrarme a mí misma otra vez. ¿Libertad? ¿Espacio? Éramos un matrimonio, no dos países vecinos negociando una frontera. Cada palabra era un golpe sordo en mi pecho. ¿De qué estás hablando, Felicity? ¿Qué significa? ¿Espacio? Pregunté. Pero el semáforo se puso en verde y el coche de detrás tocó el claxon, sacándome de mi estupor. Avancé sin rumbo, escuchando su monólogo sobre la independencia y la necesidad de respirar. La llamada terminó con un «luego hablamos», que sonó a sentencia definitiva. Me quedé en silencio, con el zumbido de sus palabras en mis oídos. Mi mundo se encogía, el negocio se iba a la mierda, y ahora mi mujer hablaba de «libertad». Y entonces, una notificación iluminó la pantalla del móvil. Un correo electrónico. Lo leí por encima, sin pensar, pero las palabras se negaron a pasar de largo. Asunto: confirmación de su reserva en El Azure. El Azure, el restaurante más caro de la ciudad, donde una cena costaba más que el alquiler de mi primera oficina. Mis ojos se clavaron en los detalles, ignorando el tráfico a mi alrededor. Fecha: esta noche. Número de comensales: 2. A nombre de Felicity Marshall. 2. Una mesa para 2. La mujer que acababa de pedirme espacio y libertad para encontrarse a sí misma, tenía una reserva para 2 en el lugar más romántico de la ciudad. El claxon de otro coche sonó, largo y furioso. Estaba parado en mitad de la calle, con el semáforo en verde, y el único pensamiento que martilleaba mi cerebro era una pregunta simple y devastadora: ¿quién ocuparía mi silla? El claxon detrás de mí volvió a sonar, una nota larga y desesperada que me sacó del trance. Pisé el acelerador de golpe, sin saber a dónde iba, solo necesitaba moverme. Mi mente era un torbellino de imágenes. Felicity riendo, Felicity sirviendo vino, Felicity mirando a alguien a los ojos, pero ese alguien no era yo. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Carl, mi jefe de operaciones, o para ser más exactos, el hombre que realmente dirigía mi empresa mientras yo fingía hacerlo. Contesté, intentando que mi voz no temblara. Dime, Carl. Mi tono salió más brusco de lo que pretendía. Tenemos un problema. El contenedor de los holandeses está retenido en aduanas. Dicen que falta un formulario, el T22B. Si no lo presentamos antes de las 5, se queda ahí todo el fin de semana y perderemos el contrato. Su voz era tensa, la de un hombre que lleva demasiado tiempo apagando mis fuegos. El formulario T22B. Recordaba vagamente un correo sobre eso hacía semanas. Lo había marcado como pendiente, y luego lo había enterrado bajo una montaña de indiferencia. Maldita sea, murmuré frotándome la cara. El traje me picaba, el nudo de la corbata era una soga. Tenía una entrevista en 20 minutos, una farsa para conseguir un trabajo que no quería, para salvar un negocio que ya no me importaba, y ahora esto. Encárgate tú, Carl. Falsifica mi firma, haz lo que tengas que hacer. Estoy a punto de entrar en una reunión muy importante. Mentira. Todo era una jodida mentira. No puedo seguir haciendo esto, replicó Carl, y por primera vez en años, oí un filo de rebelión en su voz. Esto es serio. Si perdemos a Van der Groot, perdemos la mitad de nuestros ingresos del trimestre. Yo miraba la hora en el salpicadero. Luego miré el nombre del restaurante en la pantalla del móvil. El Azure. Estaba a solo 10 minutos de donde me encontraba. Podía llegar, podía verla, podía enfrentarme a la verdad, fuera cual fuera. La imagen de Felicity sonriéndole a otro hombre me quemaba por dentro, un fuego que consumía cualquier preocupación por contenedores o formularios. Haz lo que puedas, Carl. Confío en ti, dije. Y colgué antes de que pudiera protestar. Era una cobardía, lo sabía. Estaba sacrificando mi empresa, el trabajo de Carl, el futuro que había construido, por un impulso ciego y doloroso. Giré el volante bruscamente, saliendo del carril que me llevaba al centro, y tomando la avenida que conducía a la zona de los restaurantes caros. El corazón me latía con una fuerza salvaje, un tambor que marcaba el ritmo de mi propia destrucción. Ya no era un consultor experimentado,
Ni siquiera era un marido, era un hombre que conducía hacia el epicentro de su propio desastre, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba mirando al techo, estaba mirando directamente al abismo. El aparcacoches de El Azur me miró con una mezcla de lástima y desdén. Mi coche no encajaba allí, y mi traje barato tampoco. Le di las llaves y un billete arrugado, sintiendo cómo mis manos sudaban. La puerta del restaurante se abrió y una ráfaga de aire acondicionado y música suave me golpeó. El lugar era oscuro, íntimo, lleno de susurros y el tintineo de las copas, y allí, en una mesa junto a la ventana que daba al río, estaba ella. Se veía hermosa, más relajada de lo que la había visto en meses, y frente a ella, ocupando mi silla, había un hombre. No podía verle la cara, solo la espalda de una chaqueta bien cortada y un pelo perfectamente peinado. Felicity se rió de algo que él dijo. Una risa genuina y libre, la misma risa que una vez reservaba para mí. Me quedé paralizado en la entrada, sintiendo cómo el suelo se abría bajo mis pies. Tenía que hacer algo, gritar, marcharme, enfrentarme a ellos. Cada fibra de mi ser me pedía que diera media vuelta y huyera, pero no lo hice. Di un paso adelante, hacia su mesa, hacia la verdad. Caminé hacia la mesa con las piernas temblando. Cada paso se sentía pesado, como si avanzara a través del agua. Los demás comensales eran solo sombras, sus conversaciones un murmullo lejano. Mi universo se había reducido a esa mesa para dos junto a la ventana. Cuando estaba a solo unos metros, Felicity levantó la vista y nuestros ojos se encontraron. Su sonrisa se congeló en su rostro. La sorpresa dio paso al pánico, y luego a una ira fría. El hombre que estaba con ella se dio cuenta del cambio en su expresión y se giró lentamente. Era atractivo, de una manera serena y segura. Tenía una sonrisa fácil y unos ojos que parecían analizarlo todo sin esfuerzo. No era un desconocido. Era Guy, su gurú de bienestar, el hombre de los retiros de liderazgo y los discursos sobre encontrar tu verdadero yo. Dijo Felicity, su voz apenas un susurro. Se puso de pie, como si quisiera interponerse entre nosotros. ¿Qué haces aquí? Su pregunta era una acusación. Yo era el intruso. Yo era el que estaba fuera de lugar. Guy también se levantó, extendiendo una mano hacia mí con una calma exasperante. Soy Guy. Es un placer conocerte finalmente. Felicity me ha hablado mucho de ti. Su apretón de manos era firme. Su sonrisa impecable. Era el tipo de hombre que desarma a sus oponentes con pura confianza. No le di la satisfacción de responder. Mis ojos estaban fijos en mi esposa. ¿Libertad? ¿Espacio? Repetí las palabras de nuestra llamada, y sonaron absurdas en la atmósfera elegante del restaurante. ¿Esto es encontrarte a ti misma, Felicity? ¿Una cena romántica con tu guía espiritual? Mi voz era más alta de lo que pretendía, y un par de mesas cercanas se giraron para mirar. Felicity se sonrojó, su vergüenza convirtiéndose rápidamente en furia. Baja la voz, Ed. Estás haciendo una escena. Claro que estoy haciendo una escena, exclamé, mi control finalmente rompiéndose. Mi esposa me dice que necesita espacio y horas después está aquí, cenando con el hombre que le ha estado llenando la cabeza de tonterías sobre la energía y el potencial. Guy intervino, su tono todavía tranquilo, paternalista. Ed, entiendo que estés molesto, pero esto es simplemente una conversación de negocios. Estoy ayudando a Felicity a explorar nuevas oportunidades, a canalizar su increíble potencial en un proyecto que hemos estado discutiendo. Un proyecto, me reí. Una risa amarga que no tenía nada de humor. ¿Y qué proyecto es ese? ¿Aprender a levitar? ¿Vender pulseras de cuarzo a precios desorbitados? Sentí una mano en mi brazo. Era el gerente del restaurante. Señor, le voy a pedir que se retire. Está molestando a nuestros clientes. Miré a mi alrededor. Todos nos miraban. Yo era el loco, el marido celoso y descontrolado. Guy era la calma, la razón. Felicity era la víctima avergonzada. No me voy a ninguna parte, le dije al gerente. Pero mi voz ya no tenía fuerza. Estaba derrotado. Felicity ni siquiera me miraba. Tenía los ojos fijos en Guy, como si él fuera su ancla en medio de mi tormenta. Ed, por favor, vete, dijo ella, su voz temblando de rabia contenida. Hablaremos de esto más tarde, pero ambos sabíamos que no lo haríamos. Luego hablamos. La misma frase con la que terminó nuestra llamada. La sentencia definitiva. Me di la vuelta y salí del restaurante, sintiendo todas las miradas clavadas en mi espalda. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no me aclaró la cabeza. La imagen de ellos dos juntos, hablando de proyectos y potencial, se repetía en mi mente. Esto no era solo una aventura, era algo más. Me había dicho a mí mismo que iba a suplicar por un trabajo, pero ahora tenía una nueva misión, una mucho más oscura y personal. Tenía que descubrir quién era realmente Guy, tenía que destruirle. No por salvar mi matrimonio, ya era tarde para eso, sino para demostrarle a Felicity, y a mí mismo, que ella había elegido al hombre equivocado. Conduje sin rumbo durante casi una hora, el motor del coche zumbando como un eco de la rabia que sentía por dentro. La humillación en el restaurante era una herida abierta. No podía volver a casa, a nuestro apartamento lleno de los fantasmas de una vida que se desmoronaba. Tampoco
Tampoco podía ir a la oficina. La sola idea de enfrentarme a Carl y a la catástrofe del contenedor holandés era insoportable. Terminé en un aparcamiento desierto con vistas a la zona industrial de la ciudad. Apagué el motor, y el silencio fue casi tan abrumador como el ruido de mis pensamientos. Saqué el móvil. Mis manos aún temblaban ligeramente. No busqué el número de Felicity. Busqué a Guy. Su nombre completo, Guy Sterling, apareció al instante. Tenía una página web profesional, pulcra y minimalista, llena de fotos suyas en paisajes exóticos, sonriendo con una serenidad calculada. Había testimonios de clientes satisfechos, citas inspiradoras sobre el liderazgo y el autodescubrimiento. Todo era una fachada perfecta. Empecé a cavar más hondo. Busqué el nombre de su empresa, Sterling Potential Group, en los registros mercantiles. Aparecieron varias sociedades, una red de nombres y empresas pantalla que se ramificaban como las raíces de un árbol. Era más complejo de lo que esperaba. No era solo un charlatán de la nueva era. Era un hombre de negocios organizado. Pasé a las noticias locales, buscando cualquier mención a sus empresas. No había mucho, solo comunicados de prensa sobre sus retiros y talleres. Pero entonces, en la página 7 de los resultados de búsqueda, encontré algo. Un pequeño artículo de un blog de urbanismo de hacía 6 meses. Mencionaba una de sus empresas, Azure Horizons, LLC, en relación con una controvertida recalificación de terrenos en las afueras de la ciudad. Eran unos terrenos protegidos, una zona verde que el ayuntamiento había decidido de repente que era apta para la construcción de un complejo de lujo. El artículo mencionaba la oposición de los vecinos y un concejal que había defendido el proyecto con una pasión inusitada. El nombre del concejal era Dan Travers. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto ya no era sobre bienestar y retiros espirituales. Esto era sobre dinero, sobre ladrillo y política. El proyecto, del que hablaban en el restaurante. Podría ser esto. Sentí una oleada de adrenalina, la misma que sentí antes cuando estaba a punto de cerrar un gran trato. Mis habilidades profesionales, oxidadas por un año de apatía, empezaron a despertar. Llamé a mi abogado, despertándolo. Miguel, soy Ed, necesito que me hagas un favor. Necesito toda la información que puedas encontrar sobre una empresa llamada Azure Horizons LLC y un concejal llamado Dan Travers, y necesito que seas discreto. Miguel, acostumbrado a mis peticiones extrañas a horas intempestivas, solo suspiró y dijo que se pondría a ello por la mañana. Después llamé a Carl. Contestó al primer tono. Su voz sonaba agotada. Lo he solucionado, dijo sin preámbulos. He tenido que llamar a un contacto en el puerto y prometerle un par de favores, pero el contenedor saldrá mañana por la mañana. Van der Groot está furioso, pero no hemos perdido el contrato. Sentí una punzada de culpa. Mientras yo me revolcaba en mi miseria personal, él estaba salvando la empresa. Gracias, Carl. Te debo una, dije, y lo decía en serio. Ed, tenemos que hablar. La empresa no puede seguir así. Lo sé, le interrumpí. Y vamos a hablar, pero ahora necesito que hagas algo por mí. Olvida los contenedores por un día. Quiero que investigues las rutas de transporte y los proveedores de materiales de construcción de todos los grandes proyectos en las afueras de la ciudad del último año. Busca anomalías, empresas nuevas, cualquier cosa que huela raro. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Carl era un logista, no un detective. Confía en mí, Carl. Esto es importante. Finalmente, suspiró. De acuerdo, Ed, me pondré a ello. Colgué el teléfono y miré las luces de la ciudad. La rabia seguía ahí. Pero ahora tenía una dirección. Ya no era una víctima impotente. Era un hombre, con un plan. La fachada de Guy Sterling tenía una grieta, y yo iba a hacerla pedazos. Los días siguientes fueron un infierno silencioso. Felicity no volvió a casa. Se llevó algunas de sus cosas mientras yo estaba fuera, dejando espacios vacíos en los armarios y en las estanterías que gritaban su ausencia. Nuestros amigos en común me llamaban, sus voces cargadas de una cautelosa simpatía que apenas ocultaba su juicio. Tío, Felicity nos contó lo que pasó en el restaurante. Quizá deberías darle algo de tiempo, me dijo uno. ¿Estás bien? Ella parece muy convencida de su nuevo camino, comentó otra. Todos parecían haber comprado la versión de la historia en la que yo era el marido inestable, y Guy el salvador sereno. Me estaba quedando solo. El trabajo se convirtió en mi refugio y mi centro de operaciones. Carl y yo montamos una pequeña sala de guerra en mi despacho. Él, con su mente metódica para los datos, encontró algo en menos de 48 horas. Es extraño, Ed, dijo, señalando una hoja de cálculo en su pantalla. Hay una empresa de transportes, Riverstone Logistics, que no existía hace un año. Ahora tiene el contrato exclusivo para mover tierra y materiales al solar de Azure Horizons, pero sus tarifas son un 30% más altas que las del mercado.
Nadie paga eso a menos que quiera esconder algo o deba un favor muy grande. Buscamos al dueño de Riverstone Logistics. Era una sociedad registrada a nombre de la esposa del concejal Dan Traver. El círculo se estaba cerrando. Mientras tanto Miguel, mi abogado, me llamó. Tengo algo sobre Travers, dijo. Tiene deudas de juego. Grandes. Y hace 6 meses, justo antes de la votación para la recalificación de los terrenos, las liquidó todas de golpe. No hay rastro del origen del dinero. Era la pieza que faltaba. Guy no solo estaba construyendo un complejo de lujo, estaba financiando a un político corrupto para conseguir los terrenos a un precio ridículo, usando una empresa de transportes fantasma para blanquear los sobornos. Era un plan brillante en su cinismo, pero todavía no teníamos una prueba irrefutable, solo una cadena de coincidencias sospechosas que un buen abogado podría desmontar. Necesitaba un aliado. Alguien dentro del sistema que odiara a Travers tanto como yo empezaba a odiar a Guy. Pensé en Marcus Thorne, un viejo contacto de negocios, un promotor de la vieja escuela al que Travers le había bloqueado un proyecto hacía un par de años por preocupaciones medioambientales, las mismas que habían desaparecido mágicamente para el proyecto de Guy. Llamé a Marcus y le conté todo lo que tenía. Se rió. Sabía que ese Travers era un gusano, dijo. Pero Guy Sterling, ese es otro nivel, es un tiburón con piel de cordero. Me gusta. ¿Qué necesitas? Le expliqué que necesitábamos un documento, un correo, un extracto bancario, algo que conectara directamente a Guy con Travers. Eso es difícil, dijo Marcus, pero conozco a alguien que trabajó en el departamento de urbanismo y que Travers despidió para poner a uno de los suyos. Quizá todavía guarde rencor. El plan parecía sólido. Por un momento, sentí que tenía el control, que estaba a punto de darle la vuelta a la situación. Esa misma tarde, mientras salía de la oficina, me crucé con una pareja de amigos nuestros. Me saludaron con una incomodidad evidente. Hola Ed, oye, acabamos de ver a Felicity. Está radiante. Nos ha invitado a una charla que va a dar Guy la semana que viene sobre inversiones con propósito. Parece que están haciendo grandes cosas juntos. Me sonrieron, esperando que compartiera su entusiasmo. Yo solo asentí, sintiendo cómo el estómago se me encogía. No solo la estaba perdiendo, sino que ella se estaba convirtiendo en parte de su mundo, en su socia. La charla de inversiones con propósito era sin duda para conseguir financiación para su proyecto corrupto. Marcus me llamó justo en ese momento. Malas noticias, Ed. Mi contacto tiene miedo. Dice que Travers y Sterling son peligrosos, que si habla, arruinarán su vida. Se ha echado para atrás. Colgué el teléfono y me quedé parado en medio de la acera. La breve sensación de seguridad se había evaporado. Estaba solo. Mi enemigo sabía que iba a por él, y mi única pista acababa de desaparecer. El revés con el contacto de Marcus me dejó sin opciones. Estaba en un callejón sin salida, con un montón de pruebas circunstanciales pero nada sólido. La frustración me carcomía. Pasé una noche en vela en la oficina, mirando el organigrama de empresas de Guy, los mapas del terreno, las fotos sonrientes del concejal Travers. Tenía que haber algo más, algo que hubieran pasado por alto. La respuesta llegó de la fuente más inesperada. Carl entró en mi despacho a primera hora de la mañana, con los ojos rojos por el cansancio pero con una chispa de emoción en la mirada. No sé si esto sirve de algo, Ed, dijo, dejando una carpeta sobre mi mesa. Anoche no podía dormir, así que revisé los manifiestos de aduanas de los últimos 6 meses, buscando cualquier cosa conectada con las empresas de Sterling. Abrí la carpeta. Dentro había una serie de documentos de importación. Sterling Potential Group importó una gran cantidad de equipamiento de bienestar de una empresa en Belice hace unos meses, explicó Carl. Esterillas de yoga, equipos de meditación, cosas para sus retiros. Pero mira esto, señaló una línea en uno de los manifiestos. El valor declarado de la mercancía era absurdamente alto, $100,000 por un contenedor de esterillas. Es un clásico, susurró Carl. Inflar el valor de las importaciones para mover dinero. Envían el dinero a la empresa de Belice, que probablemente también es suya, y desde allí pueden hacer lo que quieran con él, lejos de la vista de Hacienda. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Justo en las fechas en las que Travers pagó sus deudas, dije conectando las piezas. Era la pistola humeante. Era la prueba de cómo el dinero llegaba de Guy a una cuenta offshore, listo para ser usado en sobornos. No había tiempo que perder. No podía ir a la policía. Guy y Travers tendrían contactos allí. Tenía que hacerlo público, crear un escándalo tan grande que no pudieran taparlo. Contacté a Isabella Rossi, una periodista de investigación de un diario digital conocida por su tenacidad. Nos reunimos en una cafetería anónima. Le extendí la carpeta con todos los documentos, la red de empresas, la recalificación, la empresa de transportes de la mujer de Travers y la joya de la corona, los manifiestos de aduanas. Isabela escuchó en silencio, sus ojos escaneando cada página. Cuando terminó, levantó la vista y me miró fijamente. ¿Por qué haces esto, Ed? Digamos que tengo un interés personal en que la verdad salga a la luz, respondí. Ella asintió.
satisfecha con la respuesta. Dame 48 horas. Fueron los 2 días más largos de mi vida. Apenas comí ni dormí. El miércoles por la mañana la historia estalló. El paraíso corrupto del gurú Sterling, titulaba el artículo de Isabella. Estaba en la portada del diario digital y se extendió como la pólvora por las redes sociales. Las fotos de Guy Travers estaban por todas partes. Por un momento sentí una euforia increíble. Lo había conseguido. Había expuesto su fraude. Me imaginé a Felicity leyendo la noticia, dándose cuenta del tipo de hombre con el que se había asociado, llamándome para decirme que tenía razón. La victoria era total. Mi móvil sonó esa misma tarde. Era ella. Mi corazón dio un vuelco. Felicity, dije intentando mantener la calma, pero su voz no era la de una mujer rescatada. Estaba llena de un hielo que me quemó hasta los huesos. ¿Estás contento, Ed? Siseó. Has conseguido lo que querías. Has intentado destruir a un buen hombre solo porque no soportas verme feliz y exitosa. Me quedé sin palabras. ¿Un buen hombre? Felicity, es un criminal. ¿Ha sobornado a un político? ¿Está blanqueando dinero? ¿Está construyendo algo?, gritó ella, su voz rompiéndose de rabia. Tiene una visión. Algo que tú perdiste hace mucho tiempo. Y tú, con tus celos y tu amargura, has tenido que arrastrarlo todo por el barro. No te preocupas por la corrupción, solo te preocupas por ti mismo. Nunca me has apoyado. El golpe fue brutal. No era un héroe a sus ojos, era el villano. Esto no se trataba de ti, Ed, se trataba de mí, de mi oportunidad de hacer algo importante, y la has arruinado. La llamada terminó con un silencio pesado, seguido del clic final. Me quedé mirando el teléfono. La euforia de la victoria convertida en cenizas. Había ganado la guerra, pero en el proceso, había lanzado una bomba nuclear sobre el único territorio que realmente quería recuperar. La victoria pública se agrió rápidamente. El artículo de Isabella causó un terremoto, pero Guy Sterling era un superviviente. En una rueda de prensa convocada de urgencia, se presentó no como un culpable, sino como una víctima. Con una calma magistral, anunció que rompía toda relación con el concejal Travers, cuyas acciones, si se demuestran ciertas, son una traición a la confianza pública. Afirmó que él mismo había sido engañado y que lanzaría una investigación interna. Se distanció del escándalo con la habilidad de un cirujano, sacrificando a Travers para salvarse a sí mismo y a su proyecto. La tormenta política se centró en el concejal, que dimitió a los pocos días, y la atención se desvió lentamente de Guy. Fue entonces cuando empezó la verdadera represalia. No fue un ataque frontal, sino una muerte por 1000 cortes. Primero, uno de mis clientes más antiguos canceló su contrato sin dar explicaciones. Luego, un proveedor clave duplicó sus precios de la noche a la mañana, haciéndolos insostenibles. Carl me llamó una mañana, con la voz cargada de pánico. Ed, nuestros 3 mayores contenedores están bloqueados en el puerto. Una inspección aleatoria. De sanidad, dicen que podría llevar semanas. No era aleatorio. Sabía quién estaba detrás. Guy no necesitaba amenazarme directamente. Tenía una red de contactos e influencias que podía activar para asfixiar mi negocio lentamente, sin dejar huellas. Mientras mi vida profesional se hundía, mi vida personal se disolvía por completo. Un mensajero llegó a la oficina con un sobre. Dentro estaban los papeles del divorcio. Felicity no pedía nada extravagante, solo una separación limpia y rápida. La frialdad del lenguaje legal era más dolorosa que cualquier grito o acusación. Era el punto final oficial a nuestra historia. Me senté en mi despacho, con la demanda de divorcio en una mano y una carta de impago del banco en la otra. El teléfono sonó. Era Carl. Ed, no podemos pagar las nóminas de este mes. El banco ha congelado nuestra línea de crédito. Fue mi punto de quiebre. Pues encuentra una solución, Carl, le grité, una rabia impotente apoderándose de mí. No me llames con problemas, llámame con soluciones. Hubo un silencio herido al otro lado. Carl, el hombre que había mantenido la empresa a flote durante un año, el que me había ayudado a destapar a Guy, no se merecía eso. Lo siento, Carl, murmuré, pero el daño estaba hecho. No, Ed, tienes razón, dijo él, su voz cansada. Pero ya no hay más soluciones. Estamos acabados, colgó. Me quedé solo en el silencio de mi oficina, rodeado de los restos de mi imperio en ruinas. Esa noche, viendo las noticias, vi un breve reportaje sobre el proyecto de Azure Horizons. La periodista anunciaba que, a pesar del escándalo, el proyecto seguiría adelante bajo una nueva dirección transparente. Y entonces, la cámara enfocó a Guy Sterling, que salía de una reunión. A su lado, sonriendo a los periodistas con una confianza recién adquirida, estaba Felicity. El titular en la pantalla lo decía todo. Felicity Marshall se une al equipo directivo de Azure Horizons para garantizar la integridad del proyecto. No era solo su amante, no era solo su socia. Él la había convertido en su escudo, en el rostro de la integridad de su imperio corrupto. La había absorbido por completo. Me di cuenta de la terrible verdad. No solo no la había salvado, sino que mis acciones la habían empujado más profundamente en sus brazos, consolidando su unión. Estaba en la ruina.
a punto de perder mi empresa y mi casa, y ellos estaban más fuertes que nunca. No me quedaba nada. No tenía ninguna opción buena, solo el amargo sabor de la derrota total. Un mes después, mi empresa estaba en liquidación. Carl se había ido, aceptando un puesto en otra compañía antes de que el barco se hundiera del todo. No lo culpé. Yo pasaba los días en reuniones con abogados y administradores concursales, desmantelando metódicamente la vida que había construido. Una tarde, Marcus Thorne, mi único aliado en esta batalla perdida, me llamó. Ed, esta noche es la gala anual de la Cámara de Comercio. Tienes que venir. Hay gente allí que necesitas ver. Si quieres empezar de nuevo, no puedes desaparecer. La idea de ponerme un traje y sonreír a la gente me revolvía el estómago, pero tenía razón. Esconderme no iba a solucionar nada. El salón de actos del hotel de lujo estaba lleno de las mismas caras que había visto durante años en eventos como este. Algunos me daban palmadas en la espalda con una compasión fingida, otros evitaban mi mirada. Yo era la noticia de ayer, el empresario caído. Mientras sostenía una copa de vino que no tenía intención de beber, escuché fragmentos de una conversación a mis espaldas. Increíble cómo Sterling le ha dado la vuelta. Y poner a su nueva socia, la ex de Ed Marshall, al frente de las relaciones públicas, una jugada maestra. Ahora el proyecto parece una historia de empoderamiento femenino. La bilis me subió por la garganta. Mi fracaso era ahora su historia de éxito. Y entonces los vi. Entraron en el salón como si fueran los dueños del lugar. Guy, con su sonrisa impecable, y un traje que costaba más que mi coche. Y a su lado, Felicity. Llevaba un vestido elegante y se movía con una seguridad que nunca le había conocido. Reía, saludaba a la gente, estrechaba manos. Era una mujer de poder. Nuestros ojos se cruzaron a través de la multitud. Por un instante, vi un destello de algo en su mirada. ¿Culpa? ¿Pena? Pero desapareció tan rápido como llegó, reemplazado por una fría determinación. Empezaron a moverse en mi dirección. No para hablar conmigo, sino porque yo estaba en su camino hacia alguien más importante. No podíamos evitarnos. Se detuvieron frente a mí. El aire se llenó de una tensión insoportable. Guy fue el primero en hablar, su voz suave y condescendiente. Ed, qué sorpresa verte aquí. No respondí. Miré a Felicity, esperando que dijera algo. Cualquier cosa. Ella me sostuvo la mirada, su rostro una máscara de profesionalidad. Se giró ligeramente hacia Guy, y luego de nuevo hacia mí. Ed, dijo, y su voz era formal, distante, como si se dirigiera a un extraño. No creo que os hayan presentado formalmente. Hizo un gesto hacia el hombre que había destruido mi vida. Este es mi socio de negocios, Guy Sterling. Socio de negocios. Esas dos palabras fueron el golpe final. No era una confrontación a gritos, sino una ejecución silenciosa y educada. Me estaba diciendo que su nueva vida era oficial, que su alianza era profesional e inquebrantable, y que yo ya no formaba parte de su ecuación, en ningún nivel. No había nada que yo pudiera decir o hacer. La verdad que había desenterrado no había cambiado nada para ellos. Simplemente se habían adaptado, habían reescrito la narrativa y habían seguido adelante, más fuertes y unidos que antes. Guy me tendió la mano, un gesto de poder tan arrogante que me dejó sin aliento. No la acepté. Felicity asintió brevemente, una despedida muda, y se alejó del brazo de Guy, riendo de algo que él le susurró al oído. Me quedé allí, solo en medio de la multitud ruidosa, completamente invisible. Había perdido. De todas las maneras posibles en que un hombre puede perder, yo las había experimentado todas. Dejé mi copa en la bandeja de un camarero que pasaba y me di la vuelta. Caminé hacia la salida, sin mirar atrás, dejando atrás el ruido y las luces. Salí a la noche fría, sin negocio, sin esposa, sin un camino claro por delante, solo con la certeza amarga y pesada de una nueva realidad en la que los malos a veces ganan, y la verdad no siempre te hace libre.